que traemos ya, este es el domingo número 4, acerca de evangelizar es mi responsabilidad. Evangelizar es mi responsabilidad. Les había dicho que iba a terminar hoy, pero no voy a terminar hoy este tema. Yo veo 2 mensajes más, necesito predicar, 2 más. Así que ahí vamos. Comenzamos a hablar, hermanos, acerca de la definición del evangelio, porque es muy importante tener claro lo que es el evangelio antes de ir a darlo, una buena nueva. Recuerde que el que evangeliza lleva la buena nueva, la buena noticia, y se la lleva a personas que están en una mala, o como alguien dijo mejor, en una vieja mala. No mujer, sino una vieja noticia mala. La vieja noticia de que va al infierno, de que está condenado, de que está en pecado, a menos que reciba la buena nueva que es el evangelio. En segundo lugar, definimos lo que es la importancia de ser testigos y veíamos una necesidad. Es muy importante ser testigos. Hace 8 días veíamos, hermanos, maneras como puedo ser testigo, maneras como puedo evangelizar. ¿Cuántas veíamos? 4 maneras, ¿se acuerdan? 4 maneras como yo puedo evangelizar. A ver, yendo, orando, ofrendando y impulsando o motivando. Veamos esas 4 cosas hace 8 días. Y hoy vamos a ver, hermanos, mensaje número 4, el mensaje primordial en la evangelización. Ese es el tema, el título que le di al mensaje de hoy. El mensaje primordial en la evangelización. ¿Qué es lo que quiero decir con esto y qué es lo que vamos a trabajar en esta mañana? Vamos a trabajar un versículo y lo veo clave, porque no se trata de que algunos creen que evangelizar es ir y contar. Yo comencé en esa iglesia, me dolía una muela y el Señor me sanó. Ya. No, mi hogar estaba mal y comencé en esa iglesia y se arregló el hogar. ¿No? Otros dicen, no, mi economía estaba mala, comencé en esa iglesia y se me arregló. No tenía trabajo, comencé en esa iglesia y me llegó un trabajo. Entré solterito y ahora estoy casado. Ese no es el evangelio. ¿Qué le voy a decir a la gente cuando usted va a evangelizar? ¿Cuál es el mensaje primordial? Eso que acabo de decir son consecuencias. Pueden ser consecuencias, pero eso no es lo primordial. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que voy a decir, hermano. Mucha gente dice, bueno, y tienen esto. Llegan a una persona y dice, mire, Dios te ama mucho, tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y qué es el plan? Ay, Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere no sé qué. ¿Qué le va a decir usted a la gente concretamente? ¿Qué es lo que voy a llevar? Porque el evangelio, las buenas nuevas, implica muchas cosas. Pero tú y yo tenemos que ser concretos en el momento de llevar el mensaje. Y Jesucristo nos dejó concreto qué es lo que hay que llevar. Y es lo que yo quiero compartir en esta hora. Y es Lucas 24. Pero voy a leer el contexto un poquitico para que lo tengamos un poco claro. Pero Lucas 24, Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, versículo 44. Déjeme, yo le leo estos versículos, aunque me voy a quedar solamente en el 47. Pero déjeme, le leo hasta el 49. Lucas 24, 44. Leamos hasta el 49, aunque voy a hablar solamente del 47. Y les digo, que aquí ellos están en el aposento alto, antes de él irse. Jesús, antes de ascender, ya que ha resucitado, se les ha aparecido, ya se va a ir. Y entonces les dice a los 12 apóstoles y a los que estaban allí reunidos, que eran 120. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En todo lo que implica la gran comisión en este pasaje y en los demás pasajes, la gran comisión tanto en Mateo, ahora lo vamos a ver un poquito en Marcos, en Juan y aún en Hechos, y lo que Pablo habla más adelante también de la gran comisión, y lo que está aquí en Lucas, ¿qué es lo que yo tengo que hablar concretamente? ¿Qué es lo que tengo que decir? Lo veo más claro en Lucas. Y él aquí les está diciendo a esos 11 que están allí y a los 120 que estaban reunidos, dice, mire, todo lo que se habló de mí, de Cristo, por Moisés, por los profetas, todo el Antiguo Testamento, en los Salmos, se cumplió. Ustedes lo pudieron ver. Así estaba escrito y así era necesario que el Cristo padeciese, pero ya padeció, pero luego que resucitase al tercer día. Heme aquí resucitado, dice Jesús. Pero ahora hay una necesidad. Yo me voy a ir. El 46 dice, y así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Pero algo necesario también para nuestro tiempo, y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y luego quédense hasta que reciban el poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Quédense, sean investidos de poder para poder ir y llevar el Evangelio. Pero ¿qué es lo que tienen que decir concretamente? Tienen que hablar obviamente del Mesías. Tienen que hablar de que Jesús cumplió la escritura del Antiguo Testamento. Tienen que hablar obviamente en la predicación del Evangelio de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Pero concretamente, ¿qué le van a decir al impío? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que cuando yo voy a evangelizar concretamente y voy a tratar de llevarle el mensaje a otra persona, sea mi amigo, mi familiar, el desconocido, ¿qué es lo que tengo que llevar en mente? Yo ya le dije a usted, hay muchos planes de evangelismo. Tiempo atrás yo manejaba todo lo que tiene que ver con evangelismo. Yo aprendí y enseñé cómo se predica en los parques, aprendí y enseñé cómo se predica en los buses, aprendí y enseñé cómo se predica en una cárcel, al aire libre. Estuve en tiempos de ser un evangelista para ir por muchas ciudades predicando el Evangelio. Enseñé a título personal, aprendí y enseñé lo que se llama evangelismo explosivo, 4 módulos, que nos llevaba como 2 años aprender todo eso. Aquí traté de enseñarle a un grupo a los hermanos cómo evangelizar. Me aprendí las 4 leyes espirituales y con eso evangelicé muchísimo. Pero yo veo aquí que hay concretamente 2 doctrinas fundamentales que el Señor quiere que de entrada las digamos. ¿Cuáles son? Ahí están en el Ordo Salutis. La conversión, tapia y adopción, que hay un error, y justificación. Recuerden que la adopción viene después de la justificación. Estas 2 doctrinas están ahí. Jesús dijo, tenga clara la doctrina de la conversión y tenga clara la doctrina de la justificación. Por eso el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, me habla de conversión, y el perdón de pecados, me habla de la justificación. No tenemos que ir más lejos, no tenemos que inventarnos algo. Sencillamente el Señor dice, si usted tiene clara la conversión, usted tiene clara la justificación, hable de eso. Y eso es lo que yo quiero que miremos en esta hora. 2 doctrinas importantes, la conversión y la justificación. Ahora, cuando hablamos de la conversión, usted tiene que tenerlo claro. La conversión es una moneda con 2 caras. ¿Sabe cuáles son? Tienen que saberlo ya. Por una cara va el arrepentimiento, por la otra cara va la fe o el creer. Eso es conversión. ¿Cómo se convierte una persona a Cristo? Recuerden que primero es la regeneración. Cuando el Evangelio se le predica, es la labor que usted tiene que hacer. Predica el Evangelio a la persona, Dios la regenera, Dios le da el nuevo nacimiento y luego la persona ella de sí tiene que convertirse.
aunque Dios le capacita a esa persona, pero ella debe convertirse, y ella debe hacer dos cosas en la conversión. Ella debe arrepentirse de su vida pasada, ella debe arrepentirse de sus pecados, y ella debe creer en Cristo, creer en el Evangelio, y cuando ella se arrepiente y cuando ella cree, ella está convirtiéndose, y cuando ella cree y se arrepiente, ella está convirtiéndose. Amado hermano, míreme, no es posible que una persona se arrepienta sin creer. No es posible que una persona crea sin arrepentirse. Por eso la conversión es una sola moneda con dos caras. ¿Usted tiene una moneda ahí? Tiene dos caras. Y usted no puede ir al tendero y llevarle una moneda de 1000 y decirle, hoy le doy una cara y mañana le tengo la otra. Es lo que el Señor dice, es eso, cuando dice es necesario que se predique el arrepentimiento, aunque usted no lo ve, ahí está incluido por el otro lado la fe. Él está diciendo, le muestro una cara, predíquele el arrepentimiento, Señor, pero cuando volteo la moneda hay fe. Predíquele el arrepentimiento, pero volteo la moneda hay fe. Y en segundo lugar, predique el perdón de pecados. ¿Qué es el perdón de pecados? La justificación. Porque una persona, a menos que ella sea perdonada, no puede ser justificada. Y entonces la justificación, y también puedo decir que es también otra moneda con dos caras, y los que están los jueves conmigo lo entienden muy bien porque eso lo hemos dicho una y otra vez. La justificación lleva, por un lado, lleva una cara que le dice, Cristo llevó tu pecado en la cruz. Pero cuando volteamos la moneda por el otro lado, ¿qué es lo que vamos a ver? Pero Cristo me justificó a mí. Por un lado, Cristo llevó mis pecados en el madero, murió por mis pecados, pero al voltear la moneda, Él me entregó su justicia, por eso me justificó a mí. Y esa es la justificación, y hasta que no tengamos claro eso, ese es el mensaje concreto que Jesús quiere que llevemos. Hermano, si usted le va a hablar de otra cosa a la gente, hay gente que evangelizar cree decirle, mira, camine, vamos a la iglesia. Es que el pastor es chistoso. Bueno, yo aquí no digo chistes. No sé, ahí hay algo especial, camine, vamos. ¿Creen que eso es evangelizar? Concretamente, entonces, el mensaje primordial de la evangelización. Voy a definirle así rapidito acá, en mi primer punto, la conversión, que es arrepentimiento y fe, y lo quiero poner así para que nunca se le olvide. Es una moneda de dos caras, ojalá nunca se le olvide. ¿Qué es la conversión? Una moneda de dos caras. ¿Cuáles son las dos caras? Arrepentimiento y fe. Y hermano, ahí me va a tocar, pero toca hablar así. Si una persona dice que ha creído en Jesús, pero ella no se ha arrepentido, ella no ha creído nada. Y si una persona dice que se ha arrepentido, pero no cree en Jesús, ella no ha creído, no ha hecho nada. La palabra arrepentimiento, porque dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Voy a definir lo que significa. El arrepentimiento, para que lo podamos captar y lo podamos entender, aquí unas definiciones, es girar de una dirección a otra. Ahora míreme aquí. ¿Qué es arrepentimiento? Míreme acá, por favor, todos. ¿Qué es arrepentimiento? Yo voy por la vida tranquilo, me arrepiento y ahora voy hacia allá. O sea, yo voy en contra de Dios y su palabra. Yo voy en rebeldía contra Dios, hago mi voluntad, lo que se me da la gana. A Dios no lo tengo en cuenta. Cuando me arrepiento es porque di la vuelta y ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Dejo mi vida pasada y ahora te voy a buscar a ti. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu voluntad? Para hacer eso debe haber fe. De manera que si una persona va a una iglesia por años, pero ella dice que se arrepintió, pero ella sigue viviendo como el mundo, sigue viviendo como usted le place, no hay cambio en su vida. Esa persona no se ha arrepentido, pero viene aquí y me dice que ha creído en el Señor. No es arrepentimiento, porque arrepentimiento es girar de una dirección a otra. Arrepentimiento es sentirse mal por su pecado y cambiar. Me he sentido mal porque voy en contra de Dios, pero cambio ahora a agradar a Dios. Arrepentirse es dejar el pecado o cesar de pecar. ¿Qué es arrepentirse? Dejar el pecado o cesar de pecar. En ese sentido hay un arrepentimiento inicial para nuestra justificación, pero en otro sentido del cual no voy a hablar hoy, hay un arrepentimiento continuo del creyente.
Porque cada vez que Dios habla, el creyente recibe una palabra de Dios y se da cuenta que está equivocado, debe cambiar. Arrepentimiento es volvernos por el buen camino. Amén. Hay pasajes, pero no los voy a leer, se los menciono. Me gusta mucho Jeremías 2:13, porque Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Note, número 1, me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Por eso siempre les digo, el mejor ejemplo de arrepentimiento es el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo dejó al papá para no hacer la voluntad de su papá, para no estar con el papá en la finca, y se fue ¿a dónde? A una provincia apartada, a desperdiciar su vida como él quiere, a vivir sin que le digan. Yo tengo 3 hijas, 2 hijas no están conmigo, se fueron a vivir juntas, pero ayer se están separando y cada una está alquilando su aparta estudio. Y le decía yo a una de mis hijas: ¿por qué lo hace? ¿Por qué no puede vivir? Dice: es que yo no quiero que nadie me diga a mí cómo debo vivir. Ah, bueno, es su problema. Y ahí está el hombre. Ese es el carácter del hombre, ese es el corazón del hombre, que quiere irse a hacer lo que se le da la gana, vivir como él quiere, que nadie le diga a qué hora se tiene que levantar, que tiene que hacer este aseo, que tiene que hacer lo otro. Aquí mi esposa ya se cepilló, ya se bañó, ya corrió, que si no me baño la boca todo el día nadie me molesta, que si tengo yo extendida mi cama, un calzón por allá, otro por allá, eso, y nadie viene a mi cuarto, yo vivo como se me da la gana, nadie tiene por qué decirme a mí qué tengo que hacer. El asunto es que así vivimos la vida, la hemos vivido, pero como el hijo pródigo, pero cuando nos arrepentimos y queremos volver a la casa de papá, en este caso como el hijo pródigo a la finca, ¿qué le dice el papá? Bienvenido, mijito, lo amo mucho, le cambio el calzado, le cambio el vestido, le cambio todo, pero una vez aquí tienes que vivir como yo digo. Eso es arrepentimiento. Y la persona que verdaderamente se ha arrepentido dice: sí, Señor, por eso me arrepiento, porque yo vengo a declinar lo mío, a dejar mis deseos, a dejar mi voluntad, a dejar todo lo que no es mío, Señor, y vengo aquí a ver, Señor, muéstrame ese libro sagrado que es tu palabra, lo voy a leer, lo voy a aprender y voy a caminar de acuerdo a este libro. Si tú no lo estás haciendo, tú no te has arrepentido. Así vengas a esta iglesia. Amén. Ah, no, porque es que hoy día muchas iglesias están llenas de personas que llegan allá, pero no me diga cómo debo vivir, no se meta en mis asuntos. Ah, hermano, si usted dice que es un hijo de Dios, un cristiano, y usted todavía vive como vivía en el mundo, no ha arreglado sus cosas, usted no se ha arrepentido. Eso no es arrepentimiento. Por eso se necesita que se le predique el evangelio. Y le voy a predicar el evangelio, porque el evangelio se predica en el nombre de Jesús. ¿Qué cosa? El arrepentimiento. ¿Qué hay que predicar? El arrepentimiento. ¿Qué es lo que no se predica hoy? El arrepentimiento. ¿Qué es lo que no predican los pastores hoy día? El arrepentimiento. Por eso tenemos gente que van a una iglesia y lo único que tienen, pero en el mundo viven igualito que el mundo secular. No hay cambios. La moralidad está por el suelo. Jovencitos que no se han casado y acostándose con su novia. Y son cristianos, y son creyentes, porque yo conozco unos cuantos que cantan en la alabanza con su novia, pero se acuestan, y el pastor los sabe y los tiene ahí porque canta bonito y toca bonito. Eso no es arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero, ojo iglesia, es que usted tiene una vida pasada, pero esa vida pasada cambió. Amén. ¿Qué es arrepentimiento? Tú tenías una vida pasada que a Dios no le agradaba ni 5, pero ahora llegó al cristianismo y cambió su vida, y ahora lo que hace a Dios le agrada. Eso es lo que dice la Biblia. Y no debo tener temor, porque Jesús dijo: vaya y dígale al impío, está perdido. ¿Qué le va a decir? Usted está como el hijo pródigo, y háblele. ¿Qué le va a predicar? El arrepentimiento. Vea, usted está en pecado y va rumbo al infierno, pero usted debe arrepentirse de ese pecado para poder venir a Jesús, al cual yo le estoy hablando en el día de hoy. Isaías 55, 6 y 7, usted lo conoce claramente. ¿Qué dice Isaías 55, 6 y 7? Cuando el Señor le dice a la gente: busque a Jehová mientras pueda ser hallado, llámele en tanto que esté cercano. ¿Sabe qué le dice después?
el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje, aquí lo he dicho hasta la saciedad, me gusta mucho ese texto. Es un texto que yo uso mucho para evangelizar. Le digo a la gente, mire lo que dice Dios. ¿Usted quiere venir a Dios? Deje. ¿Qué voy a dejar yo? Pues su camino. ¿Deje qué? Sus pensamientos. Por eso hay gente que viene a la iglesia y... No, es que yo soy así. Obvio, porque somos pecadores. ¿Y acaso Dios no dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura? Yo era, pero ahora ya no soy. ¿Por qué? Porque el Señor me cambió. ¿Y por qué lo cambió? Porque usted creyó en Él y se arrepintió. Lo otro que va implícito ahí, que lo tengo que decir acá en Lucas 24:47, y que se predicase su nombre del arrepentimiento. Entonces vamos a voltear la moneda, que es la conversión, arrepentimiento y fe. ¿Y qué es fe? La fe es confianza, es certeza y convicción, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a definirlo de otra manera para no ser así como tan teológicos que a veces no entendemos muy bien. ¿Qué es fe? Mire, mi hermano, aquí lo he dicho y es la definición más clara, más concreta, más sencilla de la fe. ¿Qué es fe? Dios lo dijo, yo lo acepto. Eso es fe. Sencillo. ¿Qué es fe? Lo que Dios dijo, eso es. Eso es fe. Si Dios dijo, mentir es pecado, yo creo, Señor. Entonces yo tengo que buscar la verdad. Y cuando yo hago eso, estoy creyéndole a Dios. Dios dijo en su palabra que Él en la cruz llevó mis pecados. Yo tengo que creer. Yo no estaba, yo no había nacido, yo no lo vi. Pero yo leo la palabra, creo que la palabra es la Biblia de Dios, me pongo de acuerdo con Dios y lo acepto. Entonces fe es póngase de acuerdo con Dios. ¿Qué es fe? Póngase de acuerdo con Dios. Pero ¿sabe qué implica la fe? Abandonar. La fe es dejar mi pensamiento para tomar el pensamiento de Dios. Dejar mi palabra para tomar la palabra de Dios. Porque fe, confianza, es abandonarlo, la confianza en mí y ponerla en Dios. Eso es. Por eso la fe tiene que ver con el negarse a sí mismo, que tiene que ver con el arrepentimiento. O sea, es imposible que yo hable de fe y no hable de arrepentimiento. Es imposible que yo hable de arrepentimiento y no hable de fe. Porque eso se llama la conversión. Entonces, eso está claro. Después usted lo busca a Romanos 10:17, lo hemos visto hace 8 días. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si alguien quiere tener fe, ¿qué le va a tocar hacer? Oír la palabra, oír el evangelio. ¿Qué estamos haciendo esta mañana aquí? Recibiendo fe. Cuando usted mañana o esta tarde lee la Biblia, recibe fe. Cuando usted escucha un mensaje predicado, recibe fe. Entonces esa es la fe, amados hermanos, que se recibe. Y en este caso, la fe en Jesucristo. Por eso cuando le hablamos a las personas que se predique el arrepentimiento, lo que le estamos diciendo y el mensaje que estamos llevando es hablarle primero del pecado y decirle: usted está muy mal, Dios está irado contigo si sigues en pecado. Pero ¿qué es pecado? No le vaya a hablar que pecado es robar, matar y asesinar. Esas son las consecuencias del pecado. ¿Cuál es el pecado? Que usted está lejos de Dios, que Dios está irado contigo porque tú estás viviendo a espaldas de Dios. Entonces, pero si tú te arrepientes y crees que a través de Jesús, que Él es el medio, Él es el camino para regresar al Padre, y tú crees, entonces ahí está, crees en Jesús, te arrepientes, entonces ahora sí vas a tener la vida nueva que Dios le ofrece. ¿Ven? Por eso dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Pero vamos con el segundo. Y el perdón de pecados. Claro que antes tengo acá un punto que no lo quiero dejar ir. Por falta de tiempo se los voy a mencionar nomás. Que no quiero dejar este punto acá, que es que el arrepentimiento, y lo vamos a ver en la Biblia, está muy ligado a la fe y se lo quiero mostrar. ¿Qué dice por lo menos en Mateo 28, cuando es la gran comisión 19 y 20? Por tanto, id, miren lo que dice: id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Y qué dice ahí? Bautizándolos. ¿Sabe el bautismo? ¿Qué tipifica ahí? El arrepentimiento. El bautismo
en la iglesia primitiva y debiera ser para nosotros también hoy, es una señal de un verdadero arrepentimiento. Por eso él dice, y predique el bautismo, y que se bautice. ¿Por qué? Porque cuando una persona creía se bautizaba. ¿Por qué esto así? Porque el bautismo, hermanos, era lo que indicaba públicamente que la persona se había arrepentido. Y yo creo eso, cuando una persona se bautiza, aunque no todos, pero cuando una persona se bautiza indica que verdaderamente se ha arrepentido. Obviamente que hay gente que se bautiza y sí. Aquí yo bauticé un poco y que no quiere saber del Señor. Pero el bautismo es una señal, por eso dice, entonces ahí está. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. ¿A qué les suena? A la fe. Porque ¿cómo viene la fe? Por medio de la instrucción, por medio de la enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Estoy hablando de la gran comisión de Mateo. Pero vamos a mirar la gran comisión en Marcos ahí, que es Marcos 16. Ahí atrásito que estamos de Lucas, Marcos 16. Ahí está la gran comisión de Marcos. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí ve? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces uno ve dos cosas ahí. Predica el Evangelio, pero esa persona debe creer y debe bautizarse. Porque el creer es una parte de la conversión y el bautizarse es la otra parte que implica arrepentimiento. Vuelvo y digo, ahora usted puede ver en Hechos, cuando usted lea Hechos se va a dar cuenta que la gente decía y creyeron y se bautizaban, y creyeron y se bautizaban. ¿Por qué? Porque el bautismo era una señal de un genuino arrepentimiento. Vamos un momentico y miremos Hechos 2:36. Porque quiero que mire que esto va unido, va ligado. Por eso os digo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y va incluida la fe. Hechos 2:36. Voy a leer esto rapidito. Dice Pedro, predicando el mensaje, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, escucha, al oír el Evangelio, dice que las personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Una vez reciben la palabra, una vez reciben el Evangelio, ¿qué haremos? Miren lo que Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, 41 los que recibieron la palabra. O sea que los que creyeron fueron ¿qué? Bautizados. ¿Ven? Los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día. Por eso nosotros pedimos a la gente creer y bautizarse como una señal de un arrepentimiento. Más adelantico el mismo Pedro en el 3:19. 3:19. Dice Pedro acá, así que arrepentidos y convertidos, ahí está la palabra conversión, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque hacía falta la fe y la tenía que meter, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién le envía a Jesucristo? Ahora, usted está notando algo. Arrepentidos y creer el Evangelio para que los pecados sean borrados. Por eso en el Ordo Salutis primero va la conversión y luego la justificación. Dios no puede quitar el pecado de una persona, Dios no puede perdonar los pecados de una persona hasta que esta persona haya creído y se haya arrepentido primero. Entonces, ¿qué hay que predicar? El arrepentimiento. ¿Qué tienes que llevar tú al llevar el Evangelio? Primero, el arrepentimiento. Obviamente que antes de llamar a una persona que se arrepienta, debe hablarle arrepentirse de qué. Hay que hablarle del pecado, de su condición caída. Dios está airado con esa persona porque está en pecado. ¿Y cuál es el mayor pecado? Pues que usted vive como se le da la gana. Usted no quiere someterse a Dios. Entonces yo tengo que hablarle de cómo usted puede ahora someterse a Dios. Usted está en pecado, entonces lo primero que tiene que hacer es creer en el Evangelio, arrepentirse. Eso se llama conversión. Y cuando usted cree y se arrepiente, entonces ahora sí viene el segundo punto. Recibirá el perdón de los pecados. ¿Y qué dice Lucas entonces que se debe hacer?
Volviendo a Lucas, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermanos, específicamente, ¿cuál es el mensaje que debo llevar? Es ese. Yo tengo que predicar a las personas, tengo que llevarles el evangelio, pero yo tengo que llevarlas a buscar que ellas se arrepientan y que crean. Y luego hablarles de que de esa manera van a recibir el perdón de los pecados, porque si no, entonces no hay nada. Por eso aquí yo hablo mucho de eso. Toda persona que llegue a esta iglesia, lo primero que vas a ver es eso. Por eso yo hablo, usted ya es regenerada, ya nació de nuevo. ¿Y cómo lo sé? Ya se convirtió, ya creyó. Y luego, ¿cómo lo sé? Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento, número 1, ya lo dije. Número 2, el perdón de pecados, o lo que se llama la justificación. Y quiero hablar brevemente de lo que es el perdón y luego de la justificación para empalmar. Perdón, que se predicase en su nombre el perdón. Bueno, pecado, usted ya sabe qué es eso. Pecado es lo más sencillo que podamos: vivir en contra de Dios. Pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. Porque la Biblia dice que toda infracción a la ley es pecado. Así que en ese sentido, todos nosotros nacimos en pecado, porque nacimos quebrantando la ley de Dios. Todos los seres humanos son pecadores porque ellos están quebrantando la ley de Dios. Todo el que quebranta la ley de Dios es pecador. ¿Qué es perdón? Mire el perdón: liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Liberar a un ofensor de la culpa. ¿Qué es perdón? Que la persona es liberada de la culpa. O sea, toda la vida yo viví ofendiendo a Dios, pero cuando el Señor me perdona, yo soy libre de esa ofensa a Dios. Pero eso es segundo. Recuerde, ¿por qué soy libre? Porque la persona que hizo creyó y se arrepintió. Cuando la persona cree y se arrepiente, entonces se le otorga el perdón. ¿Y qué es perdón? Que el Señor la libera de la culpa y la restaura a una relación que antes no tenía. O sea, hay que decirle al pecador: Dios está airado contigo. Por eso ese evangelio de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo tú le vas a hablar a un pecador que Dios lo ama cuando ese pecador está en enemistad con Dios? ¿Sabes cuál sería la mejor manera de hacerlo? Dios está airado contigo. Bueno, es una buena manera para llamar la atención. Toque a una persona y le dice: mira, te traigo una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Le quiero hablar del evangelio, buena nueva. Pero tengo que hablarle de una mala noticia que usted tiene. ¿Cuál? Que usted está viviendo a espaldas de Dios y por eso Dios está airado contigo. ¿Cómo? Sí. ¿Te hablo de la buena noticia? ¿O te vas a quedar en la mala? La mala es que estás viviendo airado. Dios está airado contigo. Y que si eso sigue así y te mueres, te vas al infierno. Pero yo te puedo hablar de la buena: que tú puedes volver en paz con Dios. ¿Cómo? Por medio de Cristo, creyendo en Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. Obviamente tengo que hablarle. Y luego va a recibir el perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué es perdón? Levantar o quitar la culpa. ¿Qué es perdón? Cubrir. ¿Qué es perdón? Ocultar. ¿Qué es perdón? Remitir. ¿Qué es perdón? Llevar. Por eso ahí entramos a hablar de lo que es la doble imputación. A los que me entienden estos términos, es que mi pecado le fue imputado a Cristo. Cristo está en la cruz y mi pecado le fue puesto a Él. Él, sin ser pecador, siendo perfecto, Jesús toma mi pecado y Él paga por mis pecados. Él muere en un sacrificio para pagar mi deuda a Dios. Dios estaba airado conmigo, Dios estaba airado contigo por tu pecado. Pero Jesús en la cruz toma tu pecado, toma mi pecado, paga la deuda. Y entonces yo aparezco delante de Dios libre de culpa, porque Jesús llevó mi culpa, llevó mi pecado, llevó mi deuda en la cruz, pagó mi deuda. Y cuando yo entiendo eso, hermano, lo puedo creer por la fe. Entiendo eso. ¿Cómo así? Estoy libre de culpa. Quiere decir que yo ya me arrepentí, yo ya creí y estoy libre de culpa. Eso es lo que significa. Y la justificación, ¿qué significa? Es el acto de declarar justo. Escuche, justificar, ¿qué es?
acto de declarar justo, porque es que cuando el Señor dice te perdono de los pecados, lo que Él está haciendo es que está declarando justa a la persona. Pero ¿por qué la declara justa? Por la doble imputación. Por favor, mírenme acá que no todos están, algunos me están durmiendo, no todos están viniendo los jueves. Y yo necesito ratificar esto. La justificación implica una doble imputación. Si no existe esa doble imputación, la persona no es justa. ¿Cómo la persona puede ser declarada justa? De que el pecado de ella fue puesto sobre Cristo. Pero la obediencia de Cristo de la ley, la perfección de Cristo a la voluntad de Dios, fue puesta sobre mí. Eso es doble imputación. ¿Qué es doble imputación? Mi pecado fue puesto sobre Cristo y la justicia de Cristo fue puesta sobre mí. Yo pregunto, ¿cuántos tienen la doble imputación? Porque si usted tiene esa doble imputación, eso quiere decir que usted ya es justo. Y como dice la palabra aquí, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, que se predique la justificación, que Jesús en la cruz llevó tu pecado, pero también te otorgó a ti la justicia de Él. Porque no solamente es el perdón, hermanos. Mucha gente quiere recibir solo el perdón de Dios, pero es que si el Señor me perdona a mí, porque Cristo pagó mis pecados, y solamente es eso, entonces yo no puedo ir al cielo. Nosotros vamos al cielo porque el Señor nos perdonó nuestros pecados y porque el Señor nos entregó su justicia. Nos justificó. Ahora yo estoy libre de culpa ante Dios por mi pecado, pero ahora tengo la justicia de Jesús. O sea, la obediencia, para que lo entienda, ¿qué es la justificación? La obediencia perfecta de Jesús se me acredita a mí. Escuche, toda la vida yo desobedecía a Dios. Toda la vida desobedecí y lo voy a desobedecer obviamente. Pero a mí el Señor, por la fe y por haberme arrepentido, ¿no? Por la fe y por haberme arrepentido, entonces Él me acredita no solamente la muerte que Él la paga por mi pecado, sino que me acredita la vida de Jesús. Mire, se lo voy a explicar de esta manera, Señor, ayúdanos acá. ¿Cuánto vivió Jesús? 33 años más o menos. Desde que nace Jesús hasta que muere, su vida fue ¿qué? Perfecta. Todo este tiempo Jesús agradó a Dios. Todo este tiempo, desde el nacimiento hasta que Él murió como humano, Jesucristo guardó la ley perfectamente. A eso se le llama la justicia de Jesús. ¿Cómo viví yo? Desde que nací hasta que me muero, un pecador, ofendiendo a Dios. ¿Qué tenía que hacer Dios para salvarme? En primera instancia tenía que arreglar mi injusticia, que mis justicias eran trapos inmundos delante de Dios. Yo era solo un pecador y lo primero que el Señor tenía que hacer era arreglar esa condición, o sea, pagar la deuda de mis pecados. Pero esa es la mitad nomás. Porque Él pagó la deuda de mis pecados al morir en la cruz. Muere en la cruz por mis pecados, lleva mi culpa. Pero yo no tengo justicia. Entonces ahí es donde Él hace la segunda parte, que es que coge la justicia de Jesús, que es su vida santa de principio a fin, como Dios esperaba que yo viviera, que no viví, como Dios esperaba que el hombre viviera, que no vivió. Entonces por eso viene Jesucristo, el mismo Dios toma forma humana para que en esa humanidad perfecta Jesús pueda vivir lo que yo no viví. Pero luego ahora Él, por la fe en Él, es que cuando yo tengo la fe en Cristo, y la fe en Cristo no es solamente creer que Él murió por mis pecados, sino creer que su vida justa de 33 años y medio que vivió, cumpliendo la ley perfectamente, ahora Él dice, eso se lo pongo a usted por haber creído en mí. Eso se llama doble imputación. Yo le entrego mi pecado a Jesús y Jesús me entrega su justicia. Y yo ya, al entregarle mi pecado a Jesús, yo ya recibí el perdón, o sea, Él pagó mi deuda. Pero al entregarme la justicia de Él a mí, yo quedo delante de Dios, que yo no le debo nada y que además tengo una justicia que no es mía, pero me es otorgada a mí. Se llama doble imputación. Le doy mi pecado y Él me da su justicia. Y cuando yo tengo esa fe, tengo la salvación. Si eso no está en mí, no hay salvación. ¿Cómo le parece? Entonces por eso Jesús dijo, ¿qué es lo que va a predicar? Porque mi tema esta mañana es mi mensaje primordial en la evangelización. ¿Cuál es mi mensaje primordial en la evangelización? Tengo que decirle a la gente, así no lo entienda al comienzo, pero tengo que decirle, debe arrepentirse, debe creer para que reciba el perdón de pecado. Bueno, por ahora háblele solo del perdón de pecado, de que Él pagó la deuda. No se metan con la otra parte, que eso toca después aclarar eso. Pero por lo menos que tenga esa parte que Jesús realmente la pudo perdonar. Y eso es lo que uno puede ver en la Escritura, vez tras vez, pero le voy a mencionar solo dos textos nomás para ir terminando.
Hechos 5:31, ya que estamos ahí en Hechos. ¿Qué dice Hechos 5:31? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está. Jesús dice que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Y aquí dice que Cristo fue exaltado ¿para qué? Para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, yo sé que esto ya es algo teológico más fuerte y algunos no lo entienden de entrada, pero cuando una persona se arrepiente y cree, porque Dios se lo otorgó. De otra manera es imposible. Nadie me escuchó lo que dije. Cuando una persona se arrepiente y cree es porque Dios se lo otorgó. Amén. Nadie se arrepiente por sí. Por eso es necesario que tú y yo llevemos el Evangelio. Escuche, el arrepentimiento y la fe la produce Dios en el corazón de una persona, pero no es porque tú le hables bonito. Para que Dios produzca eso, hay que llevarle el Evangelio, hay que predicarle el Evangelio. Y cuando le predicamos el Evangelio, la buena nueva de que Jesucristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, y la persona se arrepiente y cree, eso se lo dio Dios. Por eso dice aquí, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y termino con esta parte de la doble imputación, bien, para que usted lo vea claro, 2 Corintios 5:21. ¿Dónde está la doble imputación que me has hablado, pastor? Le voy a dar un versículo, 2 Corintios 5:21. Hay más, pero tome ese por ahora. Y ahí usted lo va a ver. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note lo que dice el texto. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo. No conoció pecado, porque todos los seres humanos conocemos el pecado. Cristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Dios a Cristo lo hizo pecado por nosotros, es decir, cogió nuestros pecados y los puso sobre Jesús para que muriera. Por eso se habla de que el perdón es llevar o liberar. Eso es lo que hace Dios, dice. Al que no conoció el pecado, a Cristo por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque cogió nuestro pecado y lo llevó, puso sobre él. ¿Pero para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Ahí está la doble imputación. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Dios coge el pecado de Orlando, y cuando Cristo está muriendo, mi pecado, todo mi pecado, pasado, presente y futuro, los coge. Cuando Cristo está muriendo, se los imputa a él. Así que cuando Cristo muere, está muriendo por mi pecado, o sea que está pagando la deuda de mi pecado. Pero a la vez Dios toma toda la justicia de Jesús, que él vivió justamente, sin pecado, guardando la ley, y dice, y me hace en él justicia. Es lo que dice el texto, vea. Al que no conoció pecado, Cristo por mí lo hizo pecado, mi pecado fue transferido a Jesús, para que yo fuese hecho ahora justicia, o sea, la justicia de Dios fuese puesta a mí. Yo soy hecho ahora justicia de Dios en él, o sea, yo soy justo, no que yo sea justo, sino que yo soy declarado justo delante de Dios. Recuerden que son imputaciones. Una imputación es que yo no la tengo. Jesús no tenía pecado. Mi pecado fue imputado en él, a él. Él nunca pecó, pero se le imputó mi pecado. Yo nunca fui justo, pero a mí se me imputó su justicia. Yo aparezco delante de Dios por una justicia que no es mía. ¿Pero por qué la tengo? ¿Por qué aparezco delante de Dios sin pecado? Porque mi pecado fue cancelado. ¿Por qué aparezco delante de Dios justo con una justicia que no es mía? ¿Sabe por qué? Por la fe y el arrepentimiento, por la conversión. Por la fe y el arrepentimiento. Porque cuando una persona se arrepiente, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, a esa persona se le imputa la justicia, o sea que ella recibe el perdón de los pecados. Y eso es lo que hay que predicar. Y eso es lo que tenemos que llevar. Tal vez muchos por eso no se atreven a evangelizar. Así que a ti te toca aprender un poco. Obviamente lo estoy hablando en términos técnicos, teológicos, porque usted ya aguanta, yo ya aguanto estos términos, pero el que no lo aguanta pues le va a tocar más sencillo. Pero es lo que tenemos que hablarle a las personas. Ustedes están en pecado.
Arrepiéntase, cambie, deje eso. Crea en Jesucristo que llevó su pecado y venga y comienza a vivir una vida para Dios ahora. Lea la Biblia, comienza a congregarse. Le decimos eso, que ya después todo lo demás lo va a conocer, lo va a saber, como tú y yo lo estamos viendo, como tú y yo lo estamos conociendo. Amén. Entonces, mi punto, el mensaje primordial de la evangelización según Jesucristo es que yo debo predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado, o sea, tener claras estas dos doctrinas, la doctrina de la conversión y la doctrina de la justificación, y poder darle a conocer a esas personas. Cuando estas personas se arrepienten y creen en el Evangelio, reciben el perdón de pecados y podemos decir que entonces ya son salvas. Amén. Ese es el mensaje que hay que llevar. Y hay que evangelizar y hay que llevarlo a todas las personas porque no lo entienden de esa manera como lo hemos podido ver acá en esta hora. Bien, después continuaré el próximo mensaje acerca de lo que es ser una atalaya porque me parece muy importante que lo compartamos. Por ahora, dejemos así, póngase sobre sus pies, vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia para llevar el mensaje.